Muy buenos días, amigas y amigos. Les saluda Germán Sánchez y le doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de su programa De la mano con la justicia, una ventana informativa del órgano judicial para dar a conocer los planes y proyectos de este órgano del Estado, pero sobre todo hacer docencia en la ciudadanía. En la mañana de hoy hablaremos sobre la trata de personas, también considerado la esclavitud del siglo XXI. Para ello nos acompaña la licenciada Cristina Kiel Canto, encargada de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género del órgano judicial. Bienvenida, licenciada. Buenas tardes, gracias. Licenciada, para iniciar, ¿qué es la trata de personas y a quién afecta? Bueno, como bien lo has mencionado, la trata de personas es la denominada esclavitud del siglo XXI y para los efectos de nuestra legislación penal nacional y la de muchos países es un delito contra la humanidad que viola los derechos humanos de las personas víctimas de este delito. El tipo penal descrito en nuestra legislación es un tipo penal bastante complejo, pero más que proceder a leértelo, lo que me gustaría comentarte es que se trata del comercio ilegal de personas con fines de explotación. Esta explotación puede ser de muchas formas, por ejemplo, la explotación sexual, comercial, el tráfico, por ejemplo, de órganos, o las personas cuando son sustraídas, por ejemplo, para extraerle órganos de forma ilegal. También está el caso de la mendicidad forzada, también está el caso de la servidumbre. Hay muchos fines con los que una persona puede ser explotada y el tipo penal que describe nuestra legislación patria pues es bastante amplia y abarca todas estas categorías. Si nos puede explicar a quiénes afecta este delito, este flagelo. Bueno, es curioso indicarlo porque las estadísticas que están, y lo dicen las Naciones Unidas y muchos organismos que han estudiado el tema, señalan que hay un gran subregistro de los casos de víctimas reales que hay. Lo cierto es que, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo ha hecho referencias a los estudios que ha hecho en explotación laboral, por ejemplo, e indica que aproximadamente el 55% de la explotación laboral que se da es con víctimas mujeres. También hay un alto porcentaje, de acuerdo también a estudios de Naciones Unidas, que refleja que los niños y las niñas son víctimas de explotación sexual comercial, por ejemplo. Igual también del tema de mendicidad forzada y, por supuesto, explotación laboral. La Comisión Nacional contra la Trata de Personas hace poco sacó un pequeño informe y un dato muy curioso que daba es de que por cada víctima identificada y rescatada, se presume que hay aproximadamente 20 sin rescatar. Entonces, cualquier cifra que yo te dé en estos momentos no necesariamente está reflejando la realidad y gravedad del problema. Lo cierto es que tanto Panamá como la Comunidad de las Naciones está muy clara en esto y de allí que tengamos pues normativa nacional e internacional que regule el tema. Nuestro equipo de producción tiene un glosario de términos para que la ciudadanía tenga una noción sobre este delito. Veamos. A nivel estatal, nos ha dicho, están jugando un papel fundamental en contrarrestar este flagelo. ¿Es institucional o es solamente alguna institución en particular? Bueno, a partir de la aprobación de la Ley 79 del 2011, que es la Ley contra la Trata de Personas y Delitos Conexos, uno de los artículos de la ley establece la Comisión Nacional contra la Trata de Personas. Esta es una comisión interinstitucional compuesta por un número plural de instituciones del Estado relacionadas a este tema, no solo Administración de Justicia, sino también, por ejemplo, el Ministerio de Educación, incluso hay instancias de la empresa privada, como la Cámara de Comercio, que están dentro de la comisión. Es a partir del desarrollo de la comisión que las acciones se ejecutan de forma coordinada. Esta comisión
está presidida por el Ministerio de Seguridad y en su sede está la Secretaría de la Comisión. De hecho, el mes pasado, el mes de septiembre, fue conmemorado como el mes contra la trata de personas, y todas las acciones que desarrollaron las instituciones y las que se tienen planificado desarrollar, principalmente en prevención, pero también en todo el tema de persecución del delito y el tema de sanción, de cierta manera se coordinan desde la Comisión Nacional, que dicho sea de paso, cuenta con un plan nacional contra la trata de personas que va de 2012 al 2017, donde por supuesto el órgano judicial tiene acciones concretas a ejecutar. Eso es lo que le iba a entrar. Hay una importante gestión de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género del órgano judicial con respecto a este flagelo que ha venido desarrollando en el mes pasado, septiembre, y seguirá desarrollando. ¿Nos puede comentar al respecto de todas las gestiones que hay? Claro, mira, la Unidad de Acceso a la Justicia y Género trabaja con condiciones en población de vulnerabilidad de sus derechos, tratando de buscar el acceso a la justicia de ellas. Evidentemente, las víctimas de trata de personas es una de estas poblaciones, pues lamentablemente. En ese sentido, la unidad, en coordinación con otras instancias del órgano judicial, han desarrollado acciones inicialmente de prevención, porque también tenemos que entender que el órgano judicial juega un rol muy importante en la parte de la sanción de este delito, y de allí que en esas acciones se coordinen a través de la escuela judicial, por ejemplo, la capacitación a jueces y juezas de la institución, que son quienes en su momento les corresponderá juzgar este delito. Pero pues desde la unidad se coordinan, ya te digo, con diferentes instancias de la institución, acciones de prevención. Desarrollamos una cadena humana este 25 de septiembre, y también se desarrollaron un número importante de capacitaciones a operadores de justicia para que conozcan el tema desde el punto de vista sociológico, pero también pues desde el punto de vista jurídico. ¿Eso entra dentro del programa de Corazones Azules, tengo entendido más o menos? Bueno, hay una campaña que se denomina la campaña del Corazón Azul. Es una campaña no solo de Panamá, es una campaña mundial que lo que busca es traer conciencia sobre este flagelo. ¿Y por qué traer conciencia? Porque este delito, a diferencia de otros, por ejemplo, muchas veces las víctimas no se identifican siquiera como víctimas. Tal es el caso, por ejemplo, de las víctimas de explotación sexual, por ejemplo. Muchas de ellas no saben que son víctimas, algunas porque cuando fueron captadas en sus países de origen, sabían que venían, por ejemplo, a un tema de, de trabajo sexual, por ejemplo, y ellas dicen, bueno, sí, yo sabía que venía esto, pero en este país esto es ilegal. Y como en este país esto es ilegal, y muchas de ellas se les indicaba, por ejemplo, si vas a venir en tales condiciones, y cuando llegan aquí las encierran, las obligan a estar con muchas personas en condiciones terribles y conductas que encajan directamente en el tipo penal. Así que más allá de que cuando esta persona en su país o donde quiera que haya estado haya aceptado venir a hacer este asunto, en Panamá es un delito. Entonces esa víctima tiene que saber que es una víctima. Es decir, hay personas que están siendo víctimas de esto y no lo saben. No lo saben. Entonces, precisamente la campaña, parte de lo que busca es que la ciudadanía en general pueda identificar el delito, este terrible flagelo, pueda denunciar, pero que esas víctimas, que son víctimas y a veces no lo saben, también lo puedan denunciar. Es muy común, por ejemplo, el caso de las víctimas de trabajos forzados. El tema de la explotación laboral es muy serio, y de hecho parte del subregistro está precisamente en ese delito, porque muchas de esas víctimas no saben que son víctimas de trata, y a veces han llegado a los ministerios de trabajo de este país o de otros países discutiendo o exigiendo sus derechos laborales, pero cuando se hace el análisis se dan cuenta que en realidad la persona está siendo víctima de trata laboral. Entonces, si la persona que es víctima muchas veces no se identifica como tal, difícilmente va a poner la denuncia, y lo mismo sucede con la población. Esta campaña, como te digo, es mundial, es desarrollada por el Sistema de Naciones Unidas con un fuerte impulso de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, y pues eso es lo que se intenta, ese llamado a la conciencia de las personas a que es un delito, a que hay que denunciarlo, y a que hay ayuda para las víctimas, que tal vez es una de las cosas más importantes. ¿Hay algún teléfono donde pueda llamar a la persona para pedir? Sí, en el caso de Panamá tenemos el 512-2220. Es una línea de denuncia, es una línea anónima. Si alguna de las personas que pues está escuchando el programa cree que se puede estar dando esta situación de trata de personas en cualquiera de sus modalidades, podría llamar a este número y denunciarlo. Igual si alguna persona se siente que puede estar siendo víctima de este delito, pues también lo puede denunciar allí, y pues las autoridades a través de la Fiscalía de Crimen Organizado iniciarían las investigaciones pertinentes, y como te digo, es
un número anónimo, y lo que al final también se busca sobre todo es lograr el rescate de las víctimas. Es tal vez uno de los trabajos que la Comisión señala como más importante. Evidentemente la prevención, la sanción y la represión del delito es importante, pero se tiene una conciencia de que la víctima está primero y lo principal es poder rescatarlas. Veamos el siguiente reportaje sobre el tema, que tiene que ver mucho aspecto en la materia legal y alguna información importante sobre el mismo. Adelante. Donde usted menos lo piensa, en Panamá hay alguna persona siendo víctima de trata de persona. Y es en la ciudad capital donde más se desarrolla esta actividad. Calles, avenidas y callejones que a plena luz del día todo transcurre con tranquilidad. De noche, la situación es totalmente diferente. Diversas organizaciones han traspasado nuestras fronteras, lo que quiere decir que este delito va en aumento. Haciendo la comparación con el año 2014, debemos señalar de que si bien es cierto, en el año 2014 se aperturaron unas 15 investigaciones por delito de trata, la gran mayoría de estas investigaciones fueron por explotación laboral, muchas de las cuales no se pudo demostrar la actividad delictiva, motivo por el cual se aplicó el principio de oportunidad en este despacho, o algunos de ellos fueron enviados al tribunal, ¿verdad? La gran mayoría se le aplicó el principio de oportunidad porque no se demostró la actividad propia delictiva en estas investigaciones. En este año 2015, si bien es cierto que llevamos 8 investigaciones en este despacho, creo que el 95% de estos procesos se encuentran con víctimas rescatadas y con personas procesadas por el delito de explotación sexual. Este es un delito internacional de lesa humanidad y es denominado como la esclavitud del siglo XXI. Una vez rescatamos las víctimas, igualmente nosotros en el evento de que rescatemos o tengamos bienes que estos investigados han obtenido por otras actividades delictivas, procedemos a la aprehensión de los mismos, y estos bienes, una vez lleguemos al final de la investigación y el juez considere la responsabilidad de los mismos, puede ordenar el comiso, y los productos derivados de estos delitos pueden, según la ley 79 del 9 de noviembre de 2011, deberían ir a las arcas de las cuentas que establece la ley, y que estos dineros van a ser tomados, deberían ser tomados para la prevención de estos delitos. La trata de personas es la actividad ilícita más lucrativa del crimen organizado, después del tráfico de drogas y de armas. Las autoridades no descansan para erradicar con este flagelo y detectar a estas organizaciones, que al menos suman unas 7. De los allanamientos que se han hecho en lo que va del año, hemos rescatado 32 víctimas. El último fue el 9 de septiembre y se rescataron 12 víctimas en 3 apartamentos en el área de Vía España. Anterior a eso también se rescataron 12 víctimas en el área de Las Mercedes y Villa de la Fuente. Y nosotros, si tenemos alguna denuncia en el interior, no dudaremos en montar operativos de manera tal que, si verificamos que efectivamente se está llevando a cabo algo indebido, podremos obtener la orden de allanamiento y allanar el lugar. El obstáculo que nosotros tenemos para perseguir el delito y obtener pues que sean sancionados debidamente de acuerdo a la ley, es que la víctima a veces no coopera, y no coopera entendible por el temor que tiene de que sucedan algo a sus familiares en los países de donde ellos vienen. En la Asamblea Nacional se aprobó la ley número 79 del 9 de noviembre del 2011 del Código Penal. La pena por estos delitos, dependiendo del agravante, podría alcanzar unos 30 años de prisión. Actualmente, la Comisión Interinstitucional trabaja a pulso para lograr grandes resultados, entre ellos próximamente la construcción de un albergue. Y en muchos casos son hasta engañadas. Son engañadas con trabajos totalmente distintos al que se les obliga a realizar a su llegada a nuestro país. Una vez llegan a nuestro país, en muchas ocasiones las despojan del dinero que traen, ¿verdad? Igualmente las despojan del documento de identidad personal, lo cual efectivamente es un agravante en este tipo de delitos. Hoy día aún quedan interrogantes, entre ellas, ¿por qué las víctimas callan? Y es que la falta de cooperación
el desconocimiento de que están siendo explotadas y las amenazas de los tratantes a los familiares de los afectados son los problemas que afrontan aquellos que están detrás de este delito. Acudan a nuestro despacho y pongan en conocimiento la actividad delictiva. Igualmente opera la figura del testigo protegido a fin de que se pueda ocultarla y no revelar la identidad de quien se atreva a poner en conocimiento de estos despachos la actividad delictiva que ella tiene conocimiento. A través de estos mecanismos se puede lograr erradicar estos delitos. A partir del decreto ejecutivo número 421 de septiembre del 2012, cada año en el mes de septiembre se conmemora la lucha contra la trata de personas y delitos conexos, donde se realizan varias actividades, entre ellas cadenas humanas, para concientizar a la sociedad en general. Para el órgano judicial, Génesis Recuero. Estamos de vuelta con su programa De la mano con la justicia. Hoy nos acompaña la licenciada Cristina Kiel Canto, encargada de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género del órgano judicial. Licenciada Kiel, ¿cuál es la penalidad para las personas que infringen este delito? Bueno, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal, este delito es sancionado en su modalidad simple, es decir, cuando se cumplen los primeros prerequisitos que son de la persona o quien, por ejemplo, publicite o dirige la captación de una persona con fines de explotación, como los casos que te describí. La sanción sería de 15 a 20 años en esa modalidad simple. Pero el legislador patrio también ha establecido una modalidad agravada del delito que va de 20 a 30 años y establece determinados preceptos. Por ejemplo, cuando el delito es cometido por un servidor público, cuando se hace contra una persona menor de edad o contra una persona, por ejemplo, con discapacidad, cuando para la comisión del delito se retienen documentos de migración o pasaporte, un tema bastante común. Y aquí quiero aprovechar para comentarte algo que no te comenté antes. Muchas veces se cree que la trata de personas tiene que ser exclusivamente internacional, es decir, las personas que cruzan fronteras. No es así. La trata de personas también se puede dar a nivel nacional y de allí el caso de la trata laboral, por ejemplo. Una persona que venga, por ejemplo, de una comarca indígena que sea traída a trabajar a la ciudad de Panamá en estas condiciones de explotación es víctima de trata. Es considerado como trata de personas. Es víctima de trata, exacto. No se necesita cruzar fronteras internacionales para que se configure el delito. Puede ser incluso internamente, en cualquiera de las modalidades podría ser internamente. Pero es un delito complejo también para las autoridades. Claro, de hecho, la misma ley se llama contra la trata de personas y delitos conexos, porque generalmente esto se maneja, aunque no siempre, a través del crimen organizado, y en la ejecución del delito muchas veces se vinculan junto a otros delitos. Y yo creo que esto también es importante que se sepa, porque muchas de estas víctimas son incluso obligadas a la comisión de otros hechos delictivos. Y a veces esa es parte de las amenazas que hacen los tratantes para que ellas no denuncien. Algunas incluso, por ejemplo, las han puesto en el trasiego de drogas, por ejemplo, y determinadas cosas así. Pero lo curioso es que la ley establece que estas víctimas, cuando son obligadas a la comisión de estos hechos ilícitos, que pueden ser algún delito conexo, cuando son víctimas, no se les considera responsables penalmente. Pero evidentemente junto a la trata de personas confluyen otra cantidad importante de delitos. Y algo que estadísticamente, pese a que hay un gran subregistro, es muy curioso, es que la trata de personas se considera una de las actividades delictivas más lucrativas que hay. Está por debajo prácticamente solo del tráfico de drogas y de la venta de armas. Están allí casi iguales, una actividad para el crimen organizado muy lucrativa. De allí la complejidad de la persecución del delito y que precisamente la ley le haya asignado la responsabilidad a la Fiscalía de Crimen Organizado para investigar este delito. Anteriormente, cuando no estaba la ley, en el 2011 hacia atrás, ¿cómo se definía esto? Bueno, la evolución normativa es muy curiosa porque estamos hablando de la esclavitud moderna. La esclavitud viene de muchísimos tiempos y quisiera retrotraerme a un término que a veces usa la gente que es incorrecto, que es el de trata de blancas, por ejemplo. Sí. A veces el delito era conocido como trata de blancas porque, y yendo así muy rapidito la historia, porque sé que el tiempo es corto, antes la esclavitud era permitida para algunas personas, el caso por ejemplo de los negros, pero no así para las personas blancas. Entonces en algún momento se secuestraban a mujeres blancas europeas y eran llevadas a Asia, a África, al Oriente,
para ser explotadas sexualmente. Entonces ese delito se consideraba como trata de blancas. Luego en la evolución normativa que ya la humanidad entiende que todas las personas valemos y tenemos dignidad y que no importa el color, la raza, la etnia de quien esté siendo explotado, están atacando la dignidad de una persona. Entonces el delito se cambia el nombre de trata de personas. Una de las convenciones más importantes a nivel internacional es aprobada en el seno de las Naciones Unidas en el 2010, que es la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que en el momento que es en el 2000, en el momento que es aprobada, se aprueba junto a un protocolo, que es un protocolo especial para reprimir, sancionar el tema de la trata de personas, especialmente mujeres y niñas. Panamá lo adopta en el 2010 con una ley. Desde ese momento se legisla, no con la precisión que se requería, sí existían algunos delitos de explotación sexual comercial, por ejemplo, que están, pero no legislado como ahora, que está mucho más completo a través de la ley en el año 2011. Vamos a un sondeo de opinión que realizó nuestro equipo de producción para saber qué conoce de la ciudadanía sobre este tema. ¿Conoce usted sobre el delito de trata de personas? Sí, básicamente es el tema, sobre todo cuando hablamos de los inmigrantes que se están desarrollando o que van en búsqueda de mejores sueños o oportunidades. ¿Ha escuchado usted hablar sobre el delito de trata de personas? ¿De trata de personas? Sí, sobre el delito de trata de personas. No. No, nada, no ha escuchado nada, ni las noticias, nada. No, ahora mismo no. ¿Ha escuchado usted hablar del delito, del tema de trata de personas? No. Sí, he escuchado, sí. O dígame su opinión, ¿qué usted piensa con relación a ese tema? Bueno, porque Dios dice que todos somos hermanos, ¿verdad? Y que debemos tratarnos unos bien unos con los otros. Es un delito que afecta grandemente a lo que es la raza humana y sobre todo en mayor cantidad lo que es a las mujeres, ¿verdad? Las afecta, las engañan, les ofrecen trabajo y al final es una red, ¿verdad?, que maneja. Ya en la parte final de este programa de la mano con la justicia, con la licenciada Cristina Kiel Canto de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género del órgano judicial. Licenciada, en ese sentido, ¿cuál es el norte del órgano judicial con respecto a este tema? Bueno, como una institución respetuosa y garante del cumplimiento de los derechos humanos, además pues, de administrar justicia en función de lo que establece la legislación, la Constitución y los convenios internacionales de derechos humanos y demás, nos abocamos a algunos esfuerzos de prevención, como te he dicho. Hay un convenio que se firmó recientemente entre el órgano judicial y el Instituto Nacional de la Mujer, y parte del convenio, además de un número plural de acciones que tienen que ver con capacitaciones e investigaciones, está crear dentro de las sedes judiciales del órgano judicial instancias de atención, por ejemplo, a las mujeres en general, para el respeto y garantía de sus derechos humanos. En sede judicial, como te decía, la primera ha sido abierta el viernes en la ciudad judicial de San Miguelito, y la intención es que las mujeres que llegan a la administración de justicia por cualquier cuestión, un proceso de familia, un proceso penal, un proceso civil, lo que sea, puedan tener también esta instancia donde va a haber un equipo interdisciplinario que las ayude, las oriente, les acompañe en los procesos. Entonces es parte de esta labor de responsabilidad que también entiende el órgano judicial, que no se circunscribe exclusivamente a la sanción del delito, sino también esa responsabilidad que como órgano del Estado tenemos en mejorar las condiciones de vida de todos los y las panameñas. Licenciada, aquí le cedo las cámaras para que envíe un mensaje a esas personas que están del otro lado, especialmente mujeres, que son, creo que es el índice más grande por este flagelo de la trata de personas. Un mensaje para ellas. Bueno, sí, a las mujeres, pero también a los hombres, porque también muchos de ellos son víctimas incluso de trata sexual, y a veces por los temores propios y los tabús que hay no lo hacen. Que sepan que pueden encontrar en la Administración de Justicia y en las instituciones que conforman la Comisión Nacional contra la Trata de Personas un respaldo. Las víctimas que son acogidas a través del proceso judicial pueden tener el respaldo, no solo el apoyo de que las que son extranjeras puedan quedarse en el país si así lo desean, o las que desean ser repatriadas sean repatriadas. También tenemos algunos albergues donde son acogidas las víctimas. Entonces, pues el llamado a estas personas que se sienten víctimas, o a aquel ciudadano o ciudadana que piense o crea que puede estar dándose uno de estos hechos delictivos, pues que lo denuncie. Y quisiera pues repetir el número de teléfono, 212-2220 para la denuncia anónima.
Bueno, con esta información que nos ha brindado la licenciada Cristina Kiel Canto de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género del órgano judicial, damos por concluido este programa de La Mano con la Justicia, informando a nuestros amigos televidentes que pueden escribirnos a la cuenta de Twitter, @prensaoj, OJ en mayúscula. Allí puede escribirnos y darnos sus comentarios, algún tema que deseen que abordemos en este programa, lo pueden hacer. A todos ustedes muchas gracias. Soy Germán Sánchez y esto es De la Mano con la Justicia. Gracias, licenciada. Ay, Germán, necesitamos...